sacado lo mejor de muchos y ha evidenciado lo peor de unos cuantos. La pandemia nos está cambiando, pero no podrá derrotarnos. Exa FM. Estamos de regreso y están con nosotros el señor ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y el señor doctor Medardo Oleas, es vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. A los dos les agradecemos por este diálogo, pero además le preguntamos al señor ingeniero Enrique Pita, bueno, el proceso avanza, no hay cambio ni de fechas. El doctor Oleas nos decía el otro día nomás que sí debió haber esta posibilidad, pero bueno, avanza en esas condiciones. El tema de la Contraloría está ahí, no sabemos qué pueda pasar, pero claro, el Consejo, el Tribunal Contencioso Electoral está por resolver el tema. Y aquí hay un tema que los candidatos para el 2021, si son funcionarios públicos, deberán tener o solicitar licencia sin sueldo a partir de su candidatura. Así es que, señor ingeniero Pita, si usted nos puede ayudar con un recuento de en el estado en el que estamos y este tema en específico. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Un saludo cordial a usted, Francisco, un saludo cordial a Medardo. Y por supuesto, pues a quienes nos escuchan. En primer lugar, debo decir que sí, me preocupa el estado actual de cómo se está llevando adelante la organización del próximo proceso electoral y cómo yo, como consejero, puedo tener una expresión de esta naturaleza, porque hay muchos temas relacionados con esta organización que están siendo liderados unilateralmente por doña Diana Tamaín, su presidente. No obstante que la norma establece que el responsable de la organización de del proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral, es el pleno del Consejo Nacional Electoral. De alguna manera, pues hay muchas decisiones que se vienen tomando, muchas acciones que se vienen realizando ahí. Realizando que no se hacen partícipes. Uno, por ejemplo, el tema del calendario electoral. El calendario electoral no fue modificado, a pesar de que hubieron voces de las organizaciones políticas e internamente Luis Verde Soto y yo presionábamos, insistíamos en que sea corregido porque el calendario fue hecho para otro Ecuador. Y sin embargo, esos 2-3 meses de inactividad, no solamente para las organizaciones políticas, sino para la misma institución, debieron haber hecho recapacitar a quienes no quieren afectar ese calendario como fue originalmente concebido. Hoy estamos, por ejemplo, en una situación, se están haciendo revisiones de firmas de organizaciones políticas que fueron ingresadas antes de la pandemia, incluso algunas durante la pandemia mismo, para efecto de determinar si pueden participar. Pero el calendario determinó un cierre de organizaciones políticas. ¿Qué significa? Que vamos a abrir el calendario solamente para eso. Y si abrimos el calendario solamente para eso, ¿por qué no lo abrimos para otras cosas? Hay temas relacionados con decisiones muy personales de la Presidente en relación a cuestiones de, por ejemplo, cuál es el sistema electoral que vamos a nosotros a llevar para adelante. No se ha decidido. Presupuesto, no existe todavía un presupuesto. Son temas que nos preocupan, que a mí en lo personal me preocupan porque de alguna manera pues afectan. Debe haber un CNE ahí paralelo que no lo conozco y que está liderado por doña Diana, me imagino que apoyado por el consejero Cabrera y la consejera Cero, que están llevando adelante estos planes, ¿verdad? Y que al final, si vamos a votar, pues siempre van a tener apoyo de la mayoría y se convalidarán estas decisiones o estas acciones a las que todas estoy haciendo referencia. Señor doctor Oleas, bueno, es muy preocupante lo que nos dice el señor ingeniero Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Pero entonces ahí hay una suerte de tenemos la mayoría y aquí hacemos lo que nos parece y no hay debate y no hay siquiera la sensibilidad de recoger las recomendaciones que son lógicas, que pueden ayudar a mejorar el proceso. ¿Qué hacer entonces desde la sociedad civil, como se dice, doctor Oleas? Bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días. Un saludo cordial a Enrique y a todos los radioescuchas.
Bueno, eso, la actitud de la mayoría del Consejo Nacional Electoral y su permanente violación a las disposiciones normativas, legales vigentes en el Ecuador, lo sabíamos desde antes. Yo no sé qué es lo que buscan esta mayoría que está incumpliendo los procesos básicos que se requieren para la organización de las elecciones del 2021. ¿Qué sacan, por ejemplo, autorizando el funcionamiento de más movimientos y partidos a última hora? Cuando en definitiva el concepto básico de la creación de un partido es permitirle que haga actividad política, pero en una última hora, no solo para participar en unas elecciones. Pero ves, siguen haciendo eso, pero no dictan los reglamentos que tenían que dictar, no aprueban el presupuesto, no diseñan un sistema de promoción electoral adecuado. O sea, están actuando con una irresponsabilidad manifiesta que ponen en riesgo el proceso democrático. Y si bien llegaremos al proceso democrático, llegaremos con muchas fallas. ¿Qué han hecho, por ejemplo, para auditar el software de escrutinio? Que hasta la presente fecha yo no he escuchado noticias si ya lo hicieron o no lo hicieron. Acabaron o no de depurar el padrón electoral. Ya tenemos claro el padrón activo, el padrón pasivo. ¿Qué pasa con el presupuesto? Bueno, hay una infinidad de preguntas que a la presente fecha serían innecesarias de hacerles si tuviéramos un organismo que actúe profesionalmente. Pero la corresponsabilidad política, yo sí lo voy a denunciar públicamente, el Partido Social Cristiano y los correístas son corresponsables del fracaso del próximo proceso electoral, porque ellos solo están buscando su participación para volver al poder sin importar las consecuencias de haber destruido el sistema democrático ecuatoriano, sin tomar en consideración que por primera vez vamos a ir a unas elecciones que son cruciales para atender la pandemia mundial del coronavirus, del cual el Ecuador no se excluye, donde tendremos un Ecuador sin dinero, sin recursos, lleno de problemas. Entonces deberíamos entender que la democracia es para eso, para escoger a los mejores ciudadanos que vayan a solucionar esta crisis, que la vivimos y que será más grave a futuro. Pero al parecer para estos señores la democracia es otra cosa. La democracia es el pago de favores en perjuicio de los miles de ecuatorianos. Y vamos a seguir denunciando públicamente la actitud de la señora Tamaín, Cabrera y Acero, y de los auspiciantes y respaldantes, los que no quisieron que incluso se siga un juicio político a la señora Tamaín. Y esta denuncia va a ser permanente porque no podemos permitir que fracase el único sistema establecido en el Ecuador y en el mundo donde podamos renovar la clase política ahora que es tan indispensable por la crisis también de corrupción tan grave que hemos vivido en el último tiempo. Señor ingeniero Pita, entonces no hay ninguna posibilidad. Yo mismo formé parte de una comisión que se quedó ahí. Les hicimos una propuesta, les hicimos conocer las preocupaciones que tenemos, pero hay entonces un programa y un cronograma que marcha porque hay mayoría y no se quieren tomar en consideración las otras visiones que son necesarias en democracia. ¿Qué hacer entonces desde la vicepresidencia y con el otro consejero, con Luis Verde Soto, para que de alguna manera no solo vigilar las decisiones, sino también alertar a la ciudadanía todo esto que está pasando al interior? Bueno, es lo que hemos venido haciendo, vigilar y alertar. No es grato, le confieso, es muy desagradable, porque no pocos entenderán esto. Mucha gente, sí, así es, no pocos entenderán esto, ¿verdad? Habrá gente que cree que ahí hay un trabajo de obstaculización permanente, incluso pues obviamente hay intereses políticos manifiestos que aplauden este tipo de escenarios y consideran pues que el trabajo que nosotros hacemos y que en conciencia creemos que es el que nos corresponde hacer, vista la forma como se está llevando adelante la institución, es vista como que tenemos de alguna manera intereses políticos, o estamos subordinados a simpatías o afectos o desafectos, y eso no es real. Simplemente estamos cumpliendo con nuestro trabajo. No se nos ha permitido, no hemos tenido oportunidad, y está bien, esa es una decisión que la ha usado la señora, la potestad que ha usado la señora Presidente, pero ya está perfecto.
pero a nosotros nos corresponde, de acuerdo a nuestra conciencia, a nuestros conocimientos y a nuestras experiencias, pronunciarnos y, de ser el caso, advertir. Ahora, si las organizaciones políticas se interesan, y ahí sí tengo que hacer una puntualización, a mí sí me llama la atención que las organizaciones políticas de alguna manera tienen una posición extremadamente pasiva sobre toda esta situación. Están como desarticuladas, excepto las que están de acuerdo con esa mayoría. El resto parece que está ausente, ¿no? Sí, porque mire usted que en el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas prácticamente todas, menos dos, y coincidentalmente Centro Democrático y esta Fuerza Compromiso Social y tal, menos ellos, todos se pronunciaron por reajustar el calendario, menos estas dos que sostenían que el calendario tenía que respetarse. Y sin embargo, el pronunciamiento de la presidenta, insisto en aquello, unipersonal, es que el calendario se mantiene. Pues yo no he escuchado ninguna voz de alerta, a pesar de los discursos muy... De lo que hubo en la reunión. Así es. Entonces, me llama la atención. Es decepcionante, tengo que confesarle a usted, mi amigo, y obviamente a quienes nos escuchan, es decepcionante el no poder arrimar el hombro dentro de, insisto en aquello, ya lo dije hace un momento, de nuestras experiencias, nuestras capacidades, y en lo que creo que nos corresponde hacer en conciencia, porque se ajusta pues a la norma y al hecho de que la función electoral no es una organismo político, es un organismo técnico, por Dios. Por lo tanto, tiene que trabajar de acuerdo a la ley, sí, pero organizar de acuerdo en base a los principios técnicos necesarios para llevar adelante un proceso electoral. Nosotros no somos electores, somos organizadores de procesos electorales limpios y transparentes. Planteado así, señor doctor Oleas, entonces también las organizaciones políticas y la sociedad civil no estamos muy interesados, quizá por la propia pandemia y las limitaciones, pero estamos dejando que pasen las cosas también. Así es, pero en el caso de las organizaciones hay que reconocer un hecho. Lamentablemente no son organizaciones, son pequeños grupos de amigos que se constituyeron para llegar al poder a como dé lugar y que ahora se están aliando, formando alianzas, sin importar los antecedentes que tengan esos movimientos o partidos, llegando al extremo que el Partido del Compromiso Fuerza Social presenta una denuncia en contra del señor Contralor, que se está tramitando en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero ¿quién es Fuerza Compromiso Social? No es más que un partido que ellos compraron para poder participar en elecciones. Yo me hago una pregunta, si van a hacer democracia interna, ¿con quién van a hacer ellos la democracia interna? ¿Con los adherentes que constituyeron el partido o con los que compraron posteriormente? Mire, son estas cosas que la ciudadanía no está analizando con profundidad, porque también el ciudadano está alejado de la política, siente que la corrupción está ligada a la política y a los políticos, y siente ese desagrado, ese desprecio, ese rechazo. Pero ahí viene la pregunta, ciudadanos, si nosotros nos sentimos conmovidos por vivir en un país de corruptos, la mejor solución es que nos activemos desde el punto de vista de la ciudadanía y comencemos no solo a denunciar estos hechos bochornosos, sino fundamentalmente busquemos presionar para que los movimientos y partidos pongan a gente honrada, a gente que no tenga antecedentes, a gente que viva ahora y toma una posición cívica frente a la corrupción, frente a los problemas que tienen que ser resueltos por la clase política. Lamentablemente no lograremos nada. Si nosotros no exigimos claridad en la nominación de candidatos, si nosotros no exigimos que el Consejo Nacional Electoral establezca un nuevo sistema de promoción electoral para poder identificar a los candidatos y sus propuestas, no se quejen a futuro de que tengamos a los peores hombres manejando la crisis de la post-coronavirus, donde no tendremos recursos y donde naturalmente se volverá un caos institucional si no se maneja profesionalmente al Estado en los aspectos de educación, salud, la economía, generación de empleo. Entonces el ciudadano tiene que estar consciente que si no despierta, no reclama, permitiremos que los mismos corruptos de siempre lleguen otra vez al poder. Entonces ese es nuestro deber ahora, de los ciudadanos comenzar a activar a una clase o a una sociedad más activa y participativa.
Señor ingeniero Pita, entonces, claro, el doctor Oleas nos dice hay que ver el sistema de promoción electoral y para eso hay que tener presupuesto. Y voy a aprovechar porque, claro, los medios, por ejemplo, de comunicación, ¿cómo nos arriesgamos a participar en el proceso con las órdenes que nos da el Consejo Nacional Electoral si después de todo eso en provincias me han pedido y me han dicho, oiga, algo hay que hacer? No les han pagado, no pueden seguir funcionando y para algunos esos recursos hasta el año pasado eran fundamentales. Ahora han entrado en crisis y nadie quiere responder sobre eso. ¿Cómo nos van a pedir entonces a los medios participar de acuerdo a la ley si ni siquiera hay un presupuesto para eso y después dicen, bueno, ya cumplieron con lo que el Consejo nos dice, pero vean quién les paga? Permítame y le ruego no me deje olvidar de esta última inquietud suya. Permítame hacer referencia a lo que Medardo expresó. Por favor. Estoy total y absolutamente de acuerdo respecto a la responsabilidad de las organizaciones políticas por proponer gente proba, con experiencia, no improvisados, pero al final del día intentar que la clase política cambie de actitud es muy complicado. Ellos están más sobre el plan de ganar elecciones a como dé lugar, ¿verdad? Y ya después veremos cómo vamos corrigiendo, si es que la intención es corregir, si es que, porque podría ser también simplemente que están contentos con el relajo, diríamos. Así es, tener espacios de poder. Pero ahí es donde entra la función electoral, debería de entrar la función electoral. Y obviamente a través de los mecanismos que sí tiene, como por ejemplo el Instituto de la Democracia, es crear capacitación, es tratar de que la ciudadanía, mostrarle a la ciudadanía la necesidad de actuar con responsabilidad respecto a las propuestas de candidatos de las organizaciones políticas. Pero y las mismas organizaciones políticas, cuando reciben el fondo partidario, tienen la obligación de destinar un porcentaje importante de sus recursos para estas actividades. Pero nada se hace, no se audita, no se hace, y obviamente pues simplemente se soslaya un asunto de tanta importancia para la vida misma del país. Por eso es pues que las organizaciones políticas improvisan gente que transitoriamente por ahí aparecen en alguna situación y de pronto se convierten ya en potenciales autoridades. Yo me recuerdo tanto cuando Lupo Quiñones metió un gol importante para la selección de Ecuador y todo el mundo Lupo presidente. Claro. Esto se repite, cada cierto tiempo se repite y aparecen los lupos, ¿no? Otros no patean gol, otros cantan bonito, otros bailan bonito, otros hacen alguna cosa bonita, alguna manifestación bonita, y de repente se convierten en potenciales representantes de la voluntad popular. Primera cosa. Vamos a lo segundo, que a mí me ha preocupado mucho. Yo le he seguido la pista a lo que usted dice. Efectivamente hay medios que se comprometieron con publicidad que el Consejo Nacional Electoral dispuso en favor de las organizaciones políticas y candidatos, porque está establecida en la ley. El error estuvo en que no estuvo nunca presupuestado ese valor. Dentro del presupuesto del proceso electoral nunca estuvo presupuestado. Ese es un recurso que asume el Estado y le paga a los medios por la publicidad electoral en medios, y entiéndase, prensa, radio, televisión, pancartas y tal. Pero no habiendo estado presupuestado, el Consejo no tiene el recurso en sus partidas, por lo tanto se convirtió en un contratante con recurso ajeno. Y hoy está complicado porque el Estado no le da la plata para pagarle a los medios. Los medios reclaman a quien le contrató. Y la irresponsabilidad fue de quien contrató sin tener la base, la partida presupuestaria, por llamarla de alguna manera. Porque yo no puedo en el Estado y en la función pública contratar nada que no tenga una partida presupuestaria que me respalde. Esa es la situación, es el Estado al final del día. Pero el Consejo es responsable porque él firmó. Y el Estado no nos ha entregado. Y ahí sí digo no, porque yo soy parte del Consejo Nacional Electoral, no ha entregado los recursos para poder cumplir con estas obligaciones. Y el ministro de Finanzas dirá entonces, no había la partida, ya se han gastado y quedamos en el limbo.
hay prioridades. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo voy yo, Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo van a pedir que hagamos otra campaña? Exactamente, usted me ha leído la mente, mi amigo Francisco. ¿Cómo voy yo, Consejo Nacional Electoral, a pedir ahora que los medios hagan publicidad en favor de los candidatos como está establecido en la ley? ¿Y cómo voy yo a controlar ese gasto? ¿Verdad? Claro. Si los medios van a decir, oye, págame primero, pues. O ¿cómo quiere, que sí me vas a pagar, quiere que incremente todo si ni siquiera van a pagar? Correcto. Claro. Así es. Doctor Oleas, entonces lo de la promoción que usted dice y que el fondo tenía, no ha habido plata, entonces. ¿Cómo hacemos la promoción? Gratuitamente. A ver, aquí le voy a pedir yo a Enrique que nos haga un favor a todos los ecuatorianos. Claro. Como todavía no está aprobado el presupuesto, yo sí quisiera que él sea el que proponga dentro del Consejo Nacional Electoral el cambio de las franjas publicitarias y la entrega de dinero para cuñas por promociones electorales hechas en cadenas radiales y televisivas. Dentro del primer proyecto que presentó el Consejo Nacional Electoral del calendario electoral, ellos establecieron un debate presidencial, a nivel de televisión y a nivel nacional. Pero a ver, señores, si la propia Constitución dice debates temáticos, deberíamos entender que deberíamos tener varios debates, uno para hablar de educación, de salud, de economía, generación de empleo, que hagan por lo menos 4 o 5 debates. Entonces, si Enrique nos ayuda, podríamos presupuestar cuánto cuesta organizar, por ejemplo, unas 5 cadenas locales de radio y unas 5 nacionales de televisión, a efectos de que participen los candidatos presidenciales y los que encabecen las listas para candidatos de la Asamblea Nacional. Y con eso le harían un favor inmenso al Ecuador, tanto los medios de comunicación como el Consejo Nacional Electoral, porque es la única manera de identificar a los candidatos, sus perfiles y sus programas. Entonces luchemos por eso. Yo creo que Enrique nos puede ayudar en eso. Yo no sé de costos, pero si ustedes como radio le ayudan, porque lamentablemente el Consejo Nacional Electoral no tiene iniciativa, pero nosotros como ciudadanos sí tenemos iniciativa y tenemos un amigo que es Enrique Pita, que podría ayudarnos a diseñar esta nueva forma de promoción, y de esta manera suplimos un defecto grave que tiene la democracia ecuatoriana. Señor ingeniero Pita, entonces, claro, ahí hay un planteamiento. ¿Usted cree que es posible, de lo que se está tratando en el Consejo, llevar esta iniciativa para que pueda funcionar? Eso no limita que los medios tengan que hacer pues una acción de protección, alguna cosa, para garantizarse también el trabajo que ya hemos hecho y hemos justificado. Que lanza Medardo es perfectamente factible, total y absoluta. Y primero le agradezco la confianza que él tiene en mi gestión. Primero, es perfectamente factible. Y no hay que pensar que el Consejo Nacional Electoral tiene que invertir recursos, ¿verdad? En lo personal he recibido llamadas de, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Guayaquil y de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, que ya en ocasiones anteriores organizaron debates, que no tienen intereses. O sea, la organización del debate no compromete la independencia de los pronunciamientos de los candidatos, pero de alguna manera organizaciones civiles, gremiales, clasistas, pueden perfectamente ser parte de esta organización, no ser excluyente solamente en el Consejo Nacional Electoral, porque eso implica recursos y efectivamente eso no existe. Por lo tanto, hay que ser imaginativo, ¿verdad? Y prever esto que con muy buenos argumentos anota Medardo, respecto a que mientras más debates hay, nos permiten conocer mejor a los candidatos que están aspirando a representarnos, para saber pues la profundidad de sus pensamientos, conocer de sus experiencias, conocer de sus habilidades, de cómo van a enfrentar el desafío de reconstruir o recuperar este país. De tal manera que sí, yo estoy totalmente de acuerdo y voy a trabajar fuertemente en eso. Bueno, ahí hay una respuesta, doctor Oleas. Con usted terminaríamos este diálogo diciendo
¿Qué hacer como ciudadanos entonces? Movilizarnos, nos ha dicho, y ¿de qué forma? ¿Cómo exigimos esto? A ver, vamos a utilizar 2 vías, Francisco. Primero, yo me voy a comprometer con usted y con la radio, porque la masificación de la información es importante en un sistema democrático. Que los dos preparemos un proyecto y analicemos el costo de lo mismo y mandemos al Consejo Nacional Electoral. O sea, demos el ejemplo de que desde el punto de vista ciudadano es factible promover este tipo de cosas. Primero. Segundo, iniciemos una campaña de concientización cívica para promover la participación de los ecuatorianos en el próximo sistema democrático, bajo el concepto de que solo los ecuatorianos salvarán a los ecuatorianos. Porque de que los políticos son los que nos van a dar la solución, no. Entonces, si comenzamos con una campaña de concientización ciudadana, la participación cívica, lograremos eso. Así que para el primer punto, Francisco, nosotros presentamos Consejo Nacional que hacen debates temáticos en el próximo proceso electoral. Entonces estamos discutiendo el tema y conversamos. Yo quiero agradecerle al señor ingeniero Enrique Pita y al doctor Medardo Leas por este diálogo. Y claro, aquí hemos encontrado la necesidad de que la ciudadanía se active, hacer de la democracia participativa un acto diario. Muchísimas gracias, ingeniero Pita y doctor Oleas. Bueno, antes de terminar el trabajo de esta mañana, queríamos leerles un comunicado oficial de la UDLA. Es importante porque ha circulado en WhatsApp y en algunas redes sociales algo que la UDLA ahora desmiente. Dice: estimada comunidad, está circulando por WhatsApp y redes sociales un mensaje sobre un pico en contagio del COVID-19 en la primera semana de agosto. Ni la UDLA ni la Facultad de Ciencias de la Salud han emitido dichas afirmaciones. Recordamos que todos los comunicados oficiales de la Universidad de las Américas son difundidos únicamente a través de nuestros canales oficiales, o sea, de sus propias redes. Con esto cumplimos esta mañana y, como nos dice Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Nos encontramos mañana. Muchísimas gracias.